Buenos días, hermanos. Realmente es un honor, es un privilegio haber sido invitado para compartir la palabra con ustedes en esta ocasión tan especial del 33 aniversario. Agradecemos por su amor y por las oraciones que han extendido por nosotros mientras servimos al Señor en el campo misionero. Por ahí vi una foto nuestra ahí atrás. Sabemos que nos tienen presentes en las oraciones. Esperamos que continúe siendo de esa forma muchos años. Vemos de una forma muy real nuestras vidas. Las oraciones de los santos nos sostienen. ¿Dónde lo pongo, hermano? ¿Aquí está bien? ¿Acá? Muy bien. Bueno, la corbata se ha convertido ahora en un portamicrófonos. Una excusa más para usar corbata en un mundo en donde ya nadie quiere usar corbata. Pero bueno, ya le encontré una nueva utilidad. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. El tema de hoy, el tema de esta mañana es fiel. Así se titula la enseñanza de esta mañana, fiel. Y para comenzar con el tema, déjeme hacerle una pregunta. Déjeme hacer una pregunta. ¿En quién confía usted? ¿O en quiénes? ¿En quiénes confía usted? ¿En quién confía usted? ¿En quiénes confía usted? Agradezco mucho al hermano por la presentación, ¿verdad? Presentando que somos misioneros, que hemos estado aquí en otras ocasiones. Pero honestamente yo creo que la mayoría de ustedes no me conocen. Para la mayoría de ustedes soy un perfecto desconocido, ¿verdad? Y yo le podría añadir más credenciales, ¿no? Le podría decir, vengo de otra iglesia de hermanos libres. Por cierto, en nombre de ellos les saludo, ¿verdad? Centro Evangélico Loma Bonita, ahí en Zapopan, Jalisco. ¿Qué más les podría decir de mí? He sido cristiano desde más de 30 años. A Cristo como mi Salvador. No sé, aparte de que estudié la palabra de Dios en el Instituto Bíblico, también tengo una maestría en teología. Podré añadir más cosas, pero déjeme. Pero que no confíe en mí. ¿Eh? Pero que no confíe en mí. Puedo decir muchas cosas más sobre mi persona, pero apenas si me conoce. Apenas puede que esta sea la primera vez que haya visto mi rostro y espero que no confíe en mí. Y de hecho hay algunas iglesias en las que confían tanto en mí que las personas que deberían de estar prestando atención a cada palabra que digo, se duermen. Ahí los ancianos, los padres de familia que deberían de estar escuchando si todo lo que digo es verdad y es cierto, hay hermanos muy confiables. Empiezan a dormirse. Pero honestamente, si nosotros vemos la historia de la humanidad, hermanos, si nosotros vemos la historia de la humanidad, la historia de este mundo es la historia de la infidelidad de la raza humana. De que es imposible confiar en la raza humana. ¿Sí? Y podríamos hacer un repaso bien rápido. Un repaso bien rápido incluiría a Adán y Eva, que fallaron al Señor, a Caín, que falló a Dios, asesinó a su hermano, a la gente antes del diluvio, ¿no? De quien la palabra de Dios dijo que todos sus pensamientos eran de continuo hacia el mal, ¿verdad? A la gente después del diluvio, que dijeron, hagamos una torre por si fuésemos dispersados, siendo que el Señor les había dicho que se dispersaran, ¿verdad? Podríamos hablar de los patriarcas también, quienes todos, de una o de otra forma, le fallaron a Dios, a veces, muchas veces. Podríamos hablar de Israel en el desierto después de haber sido sacado con mano poderosa y cómo
Ahí en el desierto acumularon un récord impresionante de infidelidad para con Dios. Podemos hablar del Israel que llegó a la tierra prometida, ¿verdad? Los descendientes de esos jóvenes que tuvieron el arrojo, el valor de conquistar la tierra que su Dios les daba, que después se convirtieron en un grupo de personas en el que cada uno hacía lo que bien le parecía. Podemos hablar de los reyes de Israel, cómo en diferentes ocasiones y de muchas maneras desviaron el corazón del pueblo hacia los Baales. Pudiéramos hablar de los líderes religiosos, primero en el Antiguo Testamento los profetas, después en el Nuevo Testamento los escribas y fariseos, los doctores de la ley, cómo cada uno de ellos fueron infieles a su Dios. De muchas formas. Por supuesto que también podemos hablar de personas que de alguna manera fueron fieles, pero esos son contados con los dedos de la mano. En realidad, hasta la cristiandad misma ha sido infiel a su Salvador. ¿No es cierto? Y hoy en día, hermanos, la situación no es diferente, ya que con toda honestidad podemos decir que no se puede confiar en nadie. ¿Correcto? Sin embargo, hay veces que depositamos nuestras confianzas en personas o en instituciones que son de lo más indignos de confianza. Conozco hermanos que darían su vida por un partido político. Se pelearían a muerte por un partido político. Conozco hermanos que confían a sus hijos tranquilamente al sistema educativo, sin preocuparse de qué clase de basura están poniendo en la mente de sus hijos. Conozco hermanos cuya confianza en el futuro y en el bienestar está completamente depositada en el sistema económico, en su trabajo, en su retiro, en la empresa para la que trabajan. Conozco personas que confían ciegamente en la sociedad, en su familia. Conozco personas que confían ciegamente en su religión. Y hablando de creyentes, personas que confían ciegamente en su denominación. ¿No? Somos hermanos libres. Perfecto, toda la confianza del mundo. Lo que diga está bien. Conozco personas que tienen su confianza ciega en sus amigos. Pero la verdad, hermanos, la verdad es que no se puede confiar en nadie. ¿O sí? O dígame si me equivoco. A ver, es más, ¿usted hizo algún propósito de año nuevo este año? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad que no confiamos ni en nosotros mismos? ¿Y hay algún hermano que diga, sí, yo sí hice? A ver, ¿ya lo cumplió? ¿Cómo va? ¿Cómo le está yendo? ¿Verdad? ¿Verdad? Así es, hermano. De hecho, Dios por medio del profeta Jeremías lo sentenció de una forma absoluta ahí en Jeremías 17:5, donde dijo, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Y hoy, hermanos, en el 33 aniversario de la iglesia aquí reunida, es importante recordar que no son nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo, ni nuestros recursos los que nos permiten celebrar hoy este aniversario, sino única y exclusivamente la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 11, nos habla acerca de una situación muy parecida ahí con el pueblo de Israel. Ahí preparándose en su 40 aniversario en el desierto, preparándose para entrar a la tierra prometida, Dios les da estas palabras y les dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Puede ver, hermano, que no es nuestra fidelidad la razón por la que estamos hoy aquí. No era la fidelidad del pueblo de Israel, no era la grandeza, no era que fuesen un pueblo especial, sino ahí dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y allí en el inicio de esta nación, en el inicio de esta nueva historia que Dios estaba escribiendo, Él se presenta a sí mismo diciendo: Yadá aquí, Jehová Elohim, Hu Elohim, el Amán. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Fiel. De acuerdo con el diccionario, hermano, fiel es aquel que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Una segunda definición de fiel es algo que es exacto, conforme a la verdad. Pensemos en si estas palabras describen a Dios. ¿Es así? ¿Es alguien que es constante en sus afectos? ¿Es alguien que cumple con su palabra, que es fiel a la verdad? ¿Es alguien que no defrauda la confianza depositada en él? Ese es nuestro Dios. Y hermanos, junto a la justicia, el amor, la santidad, la bondad, la gracia y muchos otros atributos, la fidelidad es un atributo de Dios. Es una parte tan profundamente arraigada en su naturaleza, hermanos, que sin ellos, sin su fidelidad, Dios dejaría de ser Dios. ¿Entiende? Dios tiene atributos. Dios tiene cosas que son partes esenciales de su naturaleza. Y si se las quitamos, deja de ser Dios. Y esta fidelidad es el atributo divino que garantiza que Él nunca actuará de modo contrario a como Él es. Usted, hermano, puede dar esto por sentado y entender que esto es bueno para usted ahora y va a ser bueno para usted el día que se esté muriendo. Entender que Dios es fiel. Por su fidelidad, hermanos, Dios es su propio estándar. Por su fidelidad, Él no puede ser comparado con nadie. Él, hermanos, no imita a nadie. Él no es influido por nadie. Y nada puede forzar a Dios a actuar de otra manera que siendo fiel a sí mismo. Ni personas, ni circunstancias. ¿No es eso maravilloso? ¿Se imagina qué clase de Dios sería aquel que pudiera ser forzado por nosotros a hacer las cosas que nosotros quisiéramos? ¿Te gustaría servir a un Dios así? Ahora, hermanos, esto de los atributos de Dios y de la fidelidad de Dios le puede sonar irrelevante y seco. Ah, sí, los atributos de Dios, muy bien, teología.
Pero si lo medita y lo llega a comprender, se alegrará de saberlo la próxima vez que esté en problemas. Mire, uno puede vivir en una nubecita de mala teología. A veces nos formamos nosotros mismos nuestras nubecitas de mala teología, con una idea distorsionada acerca de quién es Dios. Podemos vivir felices en esa nubecita de mala teología hasta que llega la presión. Y cuando la presión aprieta, cuando la presión se pone fuerte sobre su vida, ahí va a querer saber qué clase de Dios es aquel Dios al que está sirviendo. Hermano, déjeme decirle, este es el Dios al que servimos. Todo lo que aprendas sobre Él debe concordar con todos sus atributos, con todos, incluido el de la fidelidad. Porque si estás aprendiendo algo acerca de Dios que no concuerda con sus atributos, entonces no estás aprendiendo nada acerca de Dios. Estás aprendiendo acerca del Dios verdadero. Engrandecer alguno de sus atributos, hermanos, y disminuir u omitir otros de sus atributos, siempre va a resultar en una idea equivocada de Dios, en un Dios falso. Te doy ejemplos. Si solo nos enfocamos en la justicia de Dios, entonces vamos a obtener un Dios terrorífico y tirano. ¿Te suena? Yo fui católico por 7 u 8 años de mi vida. Y lo que recuerdo de aquel Dios era exactamente eso. Era alguien que me aterraba. Era alguien de quien yo quería huir. Quería huir de su presencia. A mí me aterraba entrar a la iglesia católica, hermano. Y una vez que yo ponía un pie, así chiquito, los 7 años, una vez que yo ponía un pie adentro de la iglesia, sentía el juicio de Dios sobre mi vida. Uno piensa que los niños no son capaces de pensar en cosas importantes como esa, pero sí. Pero sí. Si solo nos enfocamos en el amor de Dios, vamos a tener un Dios sentimental y sin carácter. Y a muchos les gusta un Dios así, especialmente en esas iglesias en donde se predica la prosperidad, ¿no? Dios te ama tanto, Él solo quiere lo mejor para ti. ¿Qué tipo de Dios es ese? Si solo nos enfocamos en su bondad, nos vamos a encontrar con un Dios débil que no castiga. Como lo es aquel Dios del universalismo, ese Dios en donde en las iglesias modernas, en las iglesias protestantes modernas, en este mundo que busca conveniencia por sobre todas las cosas, esas iglesias en donde dicen, no, es que un Dios de amor, un Dios bueno, sería incapaz de inventar algo terrible, tan terrible como el infierno, para castigar a los hombres. La verdad es que Dios no es así. Dios no, jamás habría inventado un lugar así. Es más, Cristo murió por todos los hombres y por lo tanto todos los hombres se van a salvar. Ve como si le quitamos aspectos, si le quitamos a Dios alguno de sus atributos, terminamos con un ídolo falso. Si solo nos enfocamos en su gracia, hermanos, vamos a encontrarnos con un Dios que no ve diferencias morales. Y eso está produciendo hoy, el día de hoy, una iglesia mundana a más no poder. Una iglesia que se enfoca en llamar la atención de los de afuera, utilizando los recursos del mundo para atraerlos hacia Dios. A esas iglesias, el Señor les da las mismas palabras que les dio a aquellos fariseos hipócritas, donde les dijo que ustedes que recorréis
el mundo entero por ganar un prosélito, y una vez que lo encuentran, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. De hecho, es enteramente posible, hermanos, predicar gracia en la iglesia hasta que lleguemos a ser tan desvergonzados y arrogantes como sea posible, olvidando que la gracia es solo uno de los atributos, haciendo a un lado la santidad, la justicia y la fidelidad de Dios. Nuestro Dios nunca va en contra de los atributos de su naturaleza, porque Él es un Dios fiel. Recuerda estas palabras. Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Él no cambia, Él no es nada parcialmente, Él no es nada a medias, sino que todo lo que Él es, lo es de una manera completa y perfecta, aunque no lo podamos entender. Es que no puedo conciliar la justicia y el amor de Dios. Perfecto. No creo que exista nadie sobre la faz de la tierra que pueda conciliar esas dos cosas, esos dos aspectos de Dios. Pero y sin embargo nos fueron revelados por Él en su palabra y nosotros tenemos que aceptarlos por fe. Yo no sé por qué Dios pudo amar a un pecador como yo. No lo sé, no lo entiendo. Pero gracias a Dios porque lo hizo. Alabado sea su nombre. No me importa si no llego a entenderlo. Lo veré allá en la gloria. Y le preguntaré por qué. Pero yo estoy seguro que una vez que vea su rostro en la gloria, la respuesta ya no me va a importar tanto. Porque lo voy a poder ver de una forma completa, como Él es, sin ser distorsionado por los sesgos de mi personalidad. Este es el hecho, hermanos. Dios es fiel, Él no cambia. Él nunca rompe una promesa, Él nunca dice una cosa queriendo decir otra, Él nunca miente, Él no nos engaña, a Él no se le olvidan las cosas, no se le pasa nada. Ese es el Dios que adoramos y a quien predicamos a los demás. Y en vista, hermanos, de que Dios es fiel, ¿no deberíamos de comenzar a leer nuestras Biblias con la actitud de creer que Dios quiere decir exactamente lo que quiso decir al escribirlas? Pero a veces queremos leer la palabra de Dios y queremos hacer que signifique lo que a nosotros nos conviene que signifique. No es así. Hermanos, al leer la palabra de Dios, nada de interpretaciones alegóricas o simbólicas de acuerdo a cómo me siento ese día. Nada de torcerlas a mi conveniencia, nada de buscar la interpretación de los académicos seculares. Nada de psicologizar las escrituras, ni mucho menos de deconstruir las escrituras, de deconstruir la fe. No sé si se ha enterado, pero está de moda esta filosofía demoníaca que habla acerca de deconstruir la fe. Y que consiste sencillamente en cuestionar todas las cosas, todas las verdades de las Escrituras, hasta que dejen de ser el fundamento de nuestra fe. Cuestionarlas. Hasta que yo encuentre las cosas que son incuestionables para mí, y entonces ahí comenzar a volver a reconstruir mi fe, una vez más. Iglesia, por favor, jamás vayan a caer en las artimañas de Satanás. Esta filosofía que está de moda hoy en día, por la cual muchos creyentes están apostatando de la fe. Y bueno, hay un error en el enunciado que dije. Un creyente no puede apostatar de la fe.
Muchas personas que se dicen ser creyentes están apostatando de la fe porque están deconstruyendo su fe, están encontrando lo que verdaderamente es importante en el cristianismo y desechando todas las demás cosas que son fariseas e inútiles. Esta filosofía, hermanos, no es nada nueva, fue inventada por Satanás y es tan vieja como la humanidad misma. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1, ahí vamos a encontrar a Satanás haciendo un ejercicio de deconstrucción en una conversación con Eva. Mire, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo comienza esta conversación de Satanás con la mujer? ¿Comienza con qué? Cuestionando, ¿qué? Cuestionando la palabra de Dios. Cuestionando la palabra de Dios. Sí, Dios ya le había dicho a Adán, probablemente también ya le había dicho a Eva lo que tenían que hacer con ese árbol que estaba al centro del huerto. Lo sabían claramente, estaba ahí. Pero la serpiente es astuta y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Y sabe, ahí Eva se pone filosófica y se quiere aventar un debate con Satanás. Primero le hace a la mujer cuestionar la palabra de Dios y luego le hace cuestionar los atributos de Dios de bondad, verdad y fidelidad. Fíjese en el versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ah, Dios les dijo que iban a morir. No, no es cierto, no van a morir. Dios es un mentiroso. Dios no es verdadero. Luego le dijo en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Dios es un egoísta. Quiere mantenerte ciego. Quiere mantenerte retrasado en el conocimiento. Y finalmente dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no quiere competencia. Tú podrías llegar a ser como Dios si cuestionas su palabra. Cuando abramos la palabra de Dios, hermanos, cuando leas su Biblia, en lugar de andarle preguntando a Satanás y a sus secuaces lo que la palabra de Dios significa para su vida, mejor dígase a sí mismo, Dios escribió esto y Dios es fiel y Dios no puede mentir. ¿Ven? A ver, ¿cómo es? Dios escribió esto, Dios es fiel y Dios no puede mentir. Si usted cree en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, entonces usted tiene que aceptar que Dios escribió esto. Cada punto, cada coma, cada tilde, dice el Señor Jesucristo, de esta palabra no va a pasar sin que se cumpla, porque Él lo escribió, que Él es fiel. Ahora, hermanos, con esto en mente, quiero que estudiemos juntos algunos ejemplos de cómo la fidelidad de Dios nos sostiene como iglesia. ¿Ven? Vamos a ver cómo es que la fidelidad nos sostiene como iglesia y no vamos a hablar de recursos económicos. ¿Okay? Porque siempre que se menciona, no, esta iglesia está aquí porque Dios ha sido fiel y nos proveyó el terreno y nos proveyó para la construcción y nos proveyó... Está bien, es cierto, es verdad. Pero yo creo que a estas alturas estoy dando por sentado que todos ustedes entienden que todo lo que tienen como individuos y como congregación es porque Dios se lo ha dado. ¿O me equivoco? ¿No? Algunos de ustedes dicen, no, Dios me debe como 5 millones de pesos.
Yo le metí un montón de lana a esta iglesia, a ver cómo Dios me responde. ¿Hay alguno de ustedes que piense así? ¿No? Le podemos dar toda la vida, hermanos, si le quedamos debiendo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver otros aspectos de la fidelidad de Dios que son importantes y que garantizan que esta iglesia permanezca y que vaya a permanecer por muchos años más. No por quienes somos nosotros, no por la cualidad o calidad del liderazgo, sino por la fidelidad de Dios. Amén. En primer lugar, hermano, la fidelidad de Dios cuando pecamos. La fidelidad de Dios cuando pecamos. Siendo honestos, cuando se trata de pecado en la iglesia, nunca se trata de quién o cuánto pecado. Nunca se trata de esas cosas. De hecho, la palabra de Dios, el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 3, versículo 2, nos dice clarito: todos ofendemos muchas veces. ¿Cierto? ¿Quién? Todos. ¿Cuánto? Mucho. Mucho. ¿Quién no ofendió al Señor esta semana que pasó? Levante su mano. ¿Quién no ofendió al Señor esta semana que pasó? Muchas veces. ¿Quién no lo ofendió muchas veces? Ah, no, yo nomás poquito. ¿Verdad que no? No se trata de quién y cuánto. ¿Sabe de qué se trata? Se trata de cómo y cuándo. Tarde o temprano, hermanos, vamos a tropezar con algún pecado. Y en lugar de justificarlo, minimizarlo, romantizarlo o hacernos las víctimas y culpar a otros, debemos abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1, versículo. Primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y ahí, con ese versículo enfrente, debo decir, Dios escribió esto, Dios es fiel y Dios no puede, ¿qué cosa? Mentir. Y comenzamos a leer. Y la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, y ahí paramos, si confesamos nuestros pecados, ¿saben una cosa, hermanos? A veces nos equivocamos con este versículo. Decimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ay, Señor, perdona mis pecados. Eso no es confesar los pecados. Eso no es confesar los pecados. Admitir que pecamos no es confesar nuestros pecados. ¿Sí? Confesar no es pedir perdón de una manera general, sino renunciar a nuestra forma de pensar y proceder sobre ese pecado y aceptar y adoptar la forma de pensar de Dios sobre ese pecado. La palabra confesar aquí viene del griego homologeo y significa hablar lo mismo que Dios. Eso significa. Eso significa hablar lo mismo que Dios, estar de acuerdo con respecto a eso malo que estoy haciendo. Hermanos, si nosotros pudiéramos tener la perspectiva sobre el pecado que tiene Dios, no pecaríamos. Como el Señor Jesucristo, primero nos sacaríamos un ojo, primero nos cortaríamos una mano, primero nos cortaríamos un pie, antes que ofender al Señor de esa forma tan aborrecible y tan desvergonzada. Pero nuestra visión de las cosas es parcial. Somos seres humanos, estamos revestidos de carne. Esa carne está todavía controlada por el pecado y por lo tanto nuestra percepción del pecado, especialmente del pecado personal, está completamente distorsionada. Y cuando nosotros pecamos decimos, ay, sí pequé, pero es que era justificable. ¿No es así? Y la palabra de Dios dice, si confesamos
nuestros pecados. Es decir, si sobre nuestros pecados decimos lo mismo que Dios dice acerca de ellos y estamos de acuerdo con Él, si llegamos a entender lo aborrecible y lo despreciable que es nuestro pecado y se lo confesamos a Él, si tenemos un cambio de nuestra mentalidad con respecto a ese pecado, porque la palabra de arrepentimiento significa eso, cambiar mi mentalidad con respecto a algo. Entonces viene la segunda parte del versículo: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, nada de costosas terapias para aprender a perdonarnos a nosotros mismos, para que así Dios pueda perdonarnos. Nada de ir al psicólogo para que nos enseñe a amarnos a nosotros mismos, para que nosotros podamos perdonar y dejar en el pasado todas esas cosas. Nada de eso. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si Dios te está diciendo que Él es fiel para perdonarte, ¿quién te crees que eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Quién te crees que tú eres? ¿Eres más que Dios? Dios sí te puede perdonar, pero tú no. ¿Quién te crees que eres? ¿Eres más justo? ¿Eres más santo? ¿Eres más perfecto que Él? Si Él te está prometiendo que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué no lo tomas de esa forma tan sencilla y dices: Señor, tú eres fiel, tú no puedes mentir, me estás diciendo que me estás perdonando, yo tomo tu perdón. He venido a ti, el justo, el santo, el perfecto, trayéndote aquí mi pecado. Y puedo tener toda la confianza de que tú eres fiel para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de obras muertas, de todas aquellas aberraciones que hemos hecho en el pasado, pero que hemos puesto debajo de la sangre de Jesucristo, son limpias. Y podemos decir como un sabio hombre decía hace mucho: todo quedó detrás de la sangre. ¿Quién era yo? Ya no lo soy más, porque todo quedó detrás de la sangre. Él me ha perdonado. Él es fiel. Y también podemos hablar, hermanos, de la fidelidad de Dios cuando somos tentados. Solamente cuando pecamos. También Dios es fiel en la tentación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Fíjese bien. 1 Corintios 10, 13. A veces, hermanos, cuando somos exhortados por otro hermano a andar en santidad, damos respuestas que buscan empatía de esa persona que nos está exhortando, que nos está corrigiendo, que nos está preguntando, ¿no? Y decimos cosas como: no, hermano, es que tú no entiendes que mi lucha es demasiado grande para soportarla. No sabes. No, hermano, es que tú no tienes los traumas que yo tengo de mi infancia. Uy, no sabes los traumas que yo tengo. No, hermano, es que tú no tienes las deudas y la presión financiera, no entiendes la presión financiera que yo tengo, las deudas que yo tengo. Tú no entiendes mi adicción, no sabes lo que es ser adicto a esto como yo lo soy. Una clásica, hermano, es que tú no conoces a mi esposa. Hermano, tú no sabes cómo es mi marido. Tú no sabes. Si tuvieras una esposa como la mía, ahí hablamos.
uy, si tuvieras unos hijos como los míos, ahí me vienes a decir. O cuando un ministro, hermano, un ministro reconocido cae en pecado y trae deshonra a la comunión de los santos, trae deshonra a la iglesia del Señor, siempre trata de mostrarse a sí mismo como una pobre víctima indefensa de un ataque demoníaco sobrenatural. Que Satanás me atacó con todo el fuego del infierno. Y era imposible que nadie en este mundo resistiera un ataque como el que Satanás me puso a mí. Cuando eso pasa, hermanos, lo que debemos hacer es abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 y decir, Dios escribió esto, Dios es fiel y Dios no puede mentir. ¿Y qué dice ahí? 1 Corintios 10, 13. Primera parte dice, Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y debemos entender, aceptar y reconocer delante de todos que las tentaciones que enfrentamos no son sobrenaturales y no tienen un poder demoníaco que sea imposible de vencer para ningún humano. Y debemos de reconocer que con toda certeza, santos de todas las épocas han enfrentado las mismas tentaciones que nosotros y han salido victoriosos, y que si confiamos nuestras vidas a la fidelidad de Dios, también nosotros vamos a poder vencer como ellos lo hicieron. Hermano, es que hay cosas, hay tentaciones que solo con terapia, hermano, solo con terapia. El endemoniado de Freud vino a la existencia hace 200 años con sus terapias demoníacas absurdas, filosofías humanas, con su pseudociencia. ¿Me puede decir qué hicieron los creyentes de los 18 siglos anteriores antes de Freud para poder vencer las tentaciones? ¿Cómo lo hicieron? Pobrecitos, no fue hasta que la gracia de Dios nos dio a Sigmund Freud. Hasta entonces pudimos enfrentar las tentaciones y vencer. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más. ¿De qué cosa? De lo que podéis resistir. Mire, aquí Freud y todos sus secuaces importan menos que un comino. ¿Quién es el que es fiel? Dios. Y si Él está prometiendo que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedes resistir, ¿le vas a creer o no? La fidelidad de Dios está operando para librarnos de las tentaciones que pudieran ser demasiado grandes, demasiado abrumadoras, demasiado aplastantes, que no podríamos resistirlas. Dios promete que todas las tentaciones que enfrentemos en la vida van a ser perfectamente resistibles. Decir que no es llamar a Dios mentiroso. Decir que solo puedes enfrentar la vida espiritual con la ayuda de un terapeuta es llamar a Dios un inútil. Porque Él te está diciendo, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y yo soy fiel y no voy a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Es mi garantía, es mi palabra. La palabra de Dios contra toda la filosofía humana. ¿A quién vas a creer? ¿A quién le vas a confiar? Mire, un amigo en Tailandia, al ser confrontado por su pecado de pornografía, cuando fue descubierto, se justificaba diciendo que no era posible resistir esa tentación tan grande que Dios le había puesto. Es que si Dios me manda la tentación, ¿cómo voy a poder yo resistirla? Él decía eso.
ignoraba, por supuesto, y se lo hicimos saber, que en primer lugar Dios no tienta a nadie. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, que Dios no tienta a nadie. Y que la fidelidad de Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. No puedes excusarte. No puedes excusarte diciendo que Dios es el que te pone las tentaciones. No. Y aquí hay que aclarar algo muy importante. Y es el hecho de que la palabra prueba y la palabra tentación en las Escrituras son la misma palabra en el idioma original, en griego. Pero son dos aspectos muy diferentes de una situación. Se lo voy a explicar de esta manera. Continuamos en 1 Corintios versículo 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y por ahí uno está diciendo, ahí está, ya ve, hermanos, y también Dios también da la tentación. No, aquí la palabra griega es peirasmos. La palabra tentación aquí en griego es peirasmos, que también se traduce como prueba. Y lo podemos entender de esta manera, hermano. Las circunstancias de la vida que Dios permite para probarnos solo se convierten en tentaciones cuando la mezclamos con nuestros deseos y concupiscencias. Sí, Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida para probarnos. ¿Dónde es donde se convierten en tentación? Cuando en estas circunstancias de prueba, ahí meto yo mis deseos pecaminosos. Ahí se convierte en tentación. No lo digo yo, el apóstol Santiago capítulo 1, versículo 14. Versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando usted le mete sus deseos perversos a la situación en la que se encuentra, ahí es donde se origina la tentación. Y mire, la tentación todavía no es pecado. La tentación se convierte en pecado cuando seducido y atraído por mis deseos, entonces procedo a cometer el mal. En ese sentido, hermanos, tenemos que entender que nadie es tentado más allá de sus fuerzas. Nadie es tentado más allá de su propia naturaleza, porque es su propia naturaleza la que genera la tentación. ¿Entiende? No es algo sobrenatural, no es algo que viene de afuera de usted. La tentación es a su medida, ¿sabe por qué? Porque se originó adentro de su molde, adentro de usted. Pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, dice la palabra de Dios, nos da también la salida. Nos da también la salida. Hermanos, con toda certeza, porque la palabra de Dios es fiel, que junto con esas circunstancias difíciles que nos prueban, Dios añade siempre y sin excepción una salida. De manera que si pecamos, no es porque no tenemos historia, sino porque no quisimos tomar la salida que Dios nos dio. Es así de sencillo. Un ejemplo. Un hombre joven, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, llega a una tierra lejana, lejos de su familia, lejos de su hogar, menospreciado por todos, tratado como basura.
Tenía todo el derecho de decir, Dios, ¿por qué me permites estas cosas a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Se acerca la esposa de su jefe, ahí, toda seductora, y le dice, José, duerme conmigo. Y no fue una, pero muchas veces. Muchas veces. Hasta que ella maquinó y preparó todo lo necesario para quedarse a solas con José. Y ahí le habla, José, necesito algo. Entonces en ese momento terrible, cuando José se acerca engañado, le dice, duerme conmigo. Y José le dice, ¿qué le dice José? ¿Qué le dice? Ay, esto es demasiado. Es una tentación muy grande. Mire, si hubieran existido psicólogos en aquel entonces, José hubiera ido después de fallarle a Dios y hubiera caído con aquella mujer y hubiera ido con el psicólogo le hubiera dicho, ay, José, no te preocupes, ¿quién puede culparte? Tu situación es tan difícil, estás aquí tan aislado, estás aquí solito, necesitando tanto amor. ¿Cómo ibas a poder rechazar el amor de esa mujer, por Dios? No, tú no te preocupes. Tú no eres más que una pobre víctima de las circunstancias. Son 3 monedas de oro, mañana regresas para la siguiente terapia. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo? José vio la salida que Dios puso en ese momento y sabía que la única forma de poder salir por esa puerta era sin sus ropas. ¿Me entiende? No dijo, ay, ya me agarraron, ¿cómo no me puedo soltar de esto? Él vio la salida, Dios le puso una salida ahí. La salida ya estaba, él ya la conocía, él ya la había estudiado. Él ya sabía dónde se encontraba esa salida y dijo, no voy a poder salir por ahí, por esa puerta tan estrecha, si no me quito lo que traigo encima. Y dejó sus ropas en manos de aquella mujer que lo tenía asido por las ropas y salió corriendo por la puerta que Dios le dio. Y hermanos, siempre es una verdad bíblica que con cada tentación que enfrentamos existe una salida. ¿Sabe cuál es el problema? Una de dos, la vimos y no la quisimos tomar, porque preferimos el placer que venía por delante, o no fuimos lo suficientemente sabios como para estudiar dónde estaba la salida con anticipación. Eso se llaman convicciones, y las convicciones se generan creyendo en la palabra de Dios con anticipación. Mire, hace un par de días hubo una explosión ahí en Taiwán, el lugar donde queremos regresar próximamente. Hubo una explosión en un edificio. Es un edificio que nosotros frecuentábamos mucho cuando vivíamos ahí en Taiwán. Una explosión de gas. Acabó con la vida de 4 personas y 20 y tantas más personas salieron heridas. Y una persona que conocimos narró que ella estuvo ahí en el edificio en el momento de la explosión. Y cuando se presentó la explosión, dice, todo era confusión, todo era dificultad, pero fuimos saliendo hasta que salimos afuera. Y logramos salir. ¿Sabe una cosa que es fantástico ahí en Taiwán? Que todo está perfectamente señalizado. Y en cada edificio usted puede ver el mapa de salida, la ruta, y puede ver las puertas que dicen salida, salida. Y si usted va siguiendo las indicaciones, sale sin problema de aquel lugar.
Pero muchos cristianos se meten en situaciones de tentación y ven los letreros en donde Dios le va indicando, no, vas mal, la salida está por acá, vas mal. Y palabra te está diciendo que eso no es, esa situación no es para ti. Y nos vamos metiendo en situaciones turbias, oscuras, malas. Mientras que el Señor nos está diciendo, no, date la vuelta, es para acá. Y nosotros decidimos ignorar eso. ¿Sabe qué pasa si usted ignora las señales de salida? La explosión, el fuego, el terremoto, lo que sea, lo aplasta. El Señor dice, con cada tentación que venga a tu vida, yo te voy a dar la salida. Hermano, estúdiala con anticipación. Jóvenes, eso se llama convicciones. Eso se llama convicciones. Creen convicciones en sus vidas. Digan, esto no está bien porque la palabra de Dios lo dice, punto. No me voy a meter en esta situación. La fidelidad de Dios, hermano, en tercer lugar, cuando somos atacados. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Podemos ver la fidelidad de Dios cuando pecamos, la fidelidad de Dios cuando somos tentados, y ahora vamos a ver la fidelidad de Dios cuando somos atacados. Y una vez una familia, hermanos, llegó a una iglesia y cuando el pastor les preguntó por qué habían dejado la iglesia anterior, ellos le respondieron que la habían dejado porque en aquella iglesia se predicaba y se creía en la soberanía de Satanás. Y entonces el pastor le dijo, bueno, ¿cómo es eso? Sí, es todo tiempo, en todo momento, desde el púlpito, en las reuniones, en todos lados, se decían cosas como, no, yo perdí mi trabajo por culpa del diablo, el diablo destruyó mi matrimonio, Satanás le quitó la salud a mis hijos, un montón de cosas así. No se haga. Muchas veces cuando algo le pasa mal, su negligencia, dice, ay, cochino diablo. ¿Verdad? Y hermanos, pensar que Satanás tiene esa capacidad de traer tanto desastre a nuestras vidas sin que nosotros podamos hacer nada al respecto, a eso precisamente se le llama creer en la soberanía del diablo. ¿Tanto crédito a Satanás? Él no es soberano. Cuando se vea tentado a pensar de esa manera y querer culpar al diablo de todas las cosas que pasan en su vida, abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 y diga, Dios escribió esto, Dios es fiel y Dios no puede mentir. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3? Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y podemos ver en la historia de Job, hermanos, que Satanás no tiene poder alguno de tomar acción alguna contra nosotros sin el consentimiento sabio y limitado de Dios. Usted puede leer ahí en Job capítulo 2, versículo 6, cuando Satanás le pide a Dios que destruya a Job, Dios le dice a Satanás, he aquí él está en tu mano, hazle lo que quieras, pero no te atrevas a tocar su vida. Guarda su vida. La fidelidad de Dios, hermanos, promete inutilizar todo ataque de Satanás si nosotros rendimos nuestra voluntad a su palabra. ¿Sabía eso? Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Los ataques satánicos son reales? Sí. ¿Satanás va a intentar destruirnos todo el tiempo? Sí. ¿Satanás va a hacer todo lo posible para que nosotros reneguemos de nuestra fe y reneguemos de Dios? Sí. Poder hacer nada efectivo contra nuestras vidas mientras nosotros sometamos nuestras vidas a la voluntad de Dios. Todos los ataques del enemigo, todos los ataques de la maldad y del maligno a su vida,
porque Dios es fiel y porque Dios lo promete, van a actuar única y exclusivamente para su bien si usted ama a Dios. ¿No lo dice la palabra de Dios? Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos sometemos a Dios. No nos sometemos a Dios y no resistimos al diablo. Preferimos resistir a Dios y someternos al diablo. Y ahí obviamente va a llevar las consecuencias, pero no fue culpa de Dios. Porque la fidelidad de Dios promete que Él lo va a guardar de todo mal. Y como conclusión, hermano, aun cuando somos infieles, número 4, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel aún a pesar de nuestra infidelidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Déjame decirte, hermano, a lo mejor estás en una situación en la que aquellos en quienes más confías te han fallado. ¿Sucede? Sucede. Hoy en esta semana hubo una noticia terrible acerca de una bebé que fue tirada ahí en una banqueta, fue abandonada después de un intento de aborto y que no pudieron asesinarla, fue abandonada en una banqueta, entre una banqueta y un auto. Y de repente me pongo a pensar, cuando esa niña crezca y vea todo lo que sus padres hicieron, ¿en quién va a poder confiar esa bebé? Si aquella que le dio la vida, si aquella que la gestó en su vientre por varios meses, intentó destruirla, si aquel que debió de haber sido su protector, su defensor, su ayuda, su padre intentó también deshacerse de ella, ¿en quién va a poder confiar? Me atrevo a asegurar, hermano, que después de 33 años reunidos como iglesia, alguien de aquí ha defraudado tu confianza. Me atrevo a asegurar. Alguien entre los que están aquí te ha sido infiel, te ha defraudado, te ha dado la espalda, un líder, un colaborador, un miembro de la iglesia. Y a lo mejor el dolor que te causó te ha hecho muy difícil volver a confiar en alguien. No sé, lo he visto incontables veces. Incluso puede ser también que después de tú mismo fallarle tantas veces a Dios, comienzas a creer que Él ya te ha desechado y que has perdido toda oportunidad de llegarle a ser agradable. Yo lo he llegado a pensar. Después de fallarle tantas veces a Dios en cosas tan absurdas a veces, he llegado a pensar, ¿será que Dios todavía puede tener una oportunidad para mí? Y déjame decirte, en lugar de dejar que la amargura y el desánimo llene tu corazón, abre tu Biblia en 2 de Timoteo 2:13 y di, Dios escribió esto. Dios es fiel y Dios no puede mentir. 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. A diferencia de nosotros, el trato de Dios para con nosotros no depende de cómo lo tratamos nosotros a Él o de lo que nosotros tengamos para darle. Él no me va a tratar a mí de acuerdo a las cosas que yo tengo para ofrecerle. Esos somos nosotros. Nosotros tratamos a la gente dependiendo de cómo nos tratan ellos a nosotros, ¿no es cierto? Pero ese no es Dios. Ese no es Dios. Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Tampoco va a depender, hermano, de su estado emocional del momento. Ay, Dios ahorita va a estar bien enojado conmigo por lo que hice. Ni acercarme. La palabra de Dios dice que Jesucristo abrió un camino vivo y perfecto a través de su sangre, a través del velo. Y Él dice, acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Emocionalmente Dios nunca va a estar desconectado de ti. Él siempre te va a amar. Él siempre va a estar esperando que vengas a Él. Él no va a decir, ya me has defraudado tantas veces, ya sácate de acá, no te quiero ver. Y mucho menos, hermano, va a depender de querer ganarse tu aprobación. Porque no hay nada que ser humano alguno pueda hacer jamás para ganar o perder la fidelidad de Dios. Entienda eso. No hay nada que usted jamás pueda hacer que le haga perder o ganar la fidelidad de Dios en su vida. Porque el versículo sigue diciendo, Él no puede negarse a sí mismo. Y si usted está pensando, qué bien, entonces aunque yo sea infiel, Él no va a dejar de bendecirme. Déjeme corregirlo, porque eso no dice el pasaje. De hecho, literalmente, una traducción literal del pasaje es, si fuésemos indignos de confianza, apisteo es la palabra, indignos de confianza, Él permanece confiable, pistos. Él no puede contradecirse, arneomai, a sí mismo. ¿Ve qué hermoso pasaje? Si fuésemos indignos de confianza, Él permanece confiable, porque a diferencia de nosotros, Él no se contradice a sí mismo. No depende de su estado emocional, no depende de su alegría del momento, no depende de su enojo del momento, no depende de su situación económica, Él no depende de ninguna de esas tontas cosas de las que nosotros dependemos. Él es fiel todo el tiempo, Él no puede negarse a sí mismo. Si Él prometió algo, Él siempre va a cumplirlo. Él prometió misericordia a los que le aman, les va a dar misericordia. Él prometió destrucción a los que le aborrecen, en el pasaje de Deuteronomio que leímos, les va a dar destrucción. Él prometió perdón al que confiesa, le va a dar perdón y limpieza de pecados. Él prometió una salida al que es tentado, Él siempre se la va a dar. Él prometió protección al que es atacado, si se esconde en Él, si lo busca a Él. Y Él siempre va a ser una torre fuerte para el que se acerca a Él. Él prometió ser un Dios confiable, a pesar de que el mundo entero, incluidos nosotros, seamos indignos de confianza. Iglesia de Cristo que te congregas en este centro evangélico, si estás dispuesto a tomar una exhortación en este 33 aniversario, ¿están dispuestos a tomar una exhortación o no? Que sea esta. Esta es la exhortación. Retira. Si has invertido, si has depositado, si has puesto algo de confianza, retira toda tu confianza en este mundo cambiante, falso, traicionero, y deposítala por completo en las promesas de tu Señor y tu Salvador Jesucristo. Conoce pues que Jesucristo tu Dios es Dios, Dios fiel. Y esto fue dicho al principio de la nación de Israel, pero allá en la conclusión de los tiempos, en un futuro que parece cada vez no muy lejano, en Apocalipsis 19:11, podemos ver que aquel apóstol ve, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo monta se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Iglesia de Cristo, ¿pondrás tu confianza en el que es fiel y verdadero o en aquel mundo perverso que Él viene a juzgar? Escoge bien en quién vas a confiar. Dios te bendiga.
Le damos gracias al Señor y también gracias a mi hermano Omar por su palabra, compartirnos, por la exhortación, por hablarnos de una manera clara. Es un momento bueno, estamos en el 33 aniversario y pensar lo que ha de seguir para la vida del SEC. Siempre poniendo al Señor como nuestra garantía y como nuestra dirección. Me gustaría orar por mi hermano para concluir, por él, por su familia y bueno, oremos porque el Señor haga su propósito. Bendito Dios, te doy tantas gracias, Señor, en esta hora por la vida de mi hermano, Señor, por la vida de tus fieles. Señor, no cabe duda, Señor, que tu Iglesia Universal está por todos lados y el sentir, Señor, es uno mismo, honrarte a ti, llevar fidelidad, Señor, en nuestra vida para ti, Señor, como tú te has mostrado fiel para con nosotros, a pesar de nosotros, Señor. Bendice los planes de la familia Morales, bendice, Señor, su ministerio, bendice sus hijos, su vida y el llamado, Señor, que tú has puesto para con él. Como iglesia les animamos, les bendecimos y en tu nombre les encomendamos, Señor. Muchas gracias, Señor, por hombres fieles que vienen y predican tal cual tu palabra de parte tuya, Señor. Te alabamos, te bendecimos y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, yo sé que ya varios de ustedes tienen hambre. Le voy a dejar el tiempo a mi hermano Javier. Él tiene a cargo la siguiente parte. Adelante, hermano.